En la pregunta 1, como les decía, ahora tienen un 34% y la pregunta 3 un 41%, ¿no? En la pregunta 1 hay cuatro enunciados. La mayoría ha marcado distinto. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Ya tenemos 32 personas que han dado el examen, aunque faltan, somos 42, faltarían 10. Bien, empezamos entonces, ¿no? Todavía tienen tiempo las demás personas para poder el examen y luego vemos ya sobre el examen algunas preguntas, dudas en unos instantes. Empezamos entonces. La clase de hoy está vinculada a La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa. Recuerda que la semana pasada habíamos hablado sobre características, representantes, ¿no?, del boom. Después señalábamos un poco de la literatura peruana, un poco de la década del 50. Luego pasamos a la década del 60 con algunos autores, ¿no? Y mencionamos algunas características de Mario Vargas Llosa. Así que ahora vamos a comenzar. Vamos a comenzar con recordando un poco de las características de este autor, Mario Vargas Llosa, para pasar a La ciudad y los perros. A ver, con relación a La ciudad y los perros, ¿no? Recordemos que esta obra, La ciudad y los perros, pertenece a Mario Vargas Llosa y es una de sus primeras novelas que va a publicar este autor. Y va a dar inicio, a su vez, ya recuerda eso, va a dar inicio a lo que se va a llamar el boom hispanoamericano. Ya da el inicio entonces al boom hispanoamericano. ¿Qué características tiene Mario Vargas Llosa? Por ejemplo, tenemos, ¿no?, su obra es realista, ¿no? Una de sus características, lo vimos en la clase pasada también, ¿no? Una de sus características de este autor es que de pronto su obra gira en torno a esta mirada realista, ¿no? Tiene una narración objetiva y en el texto que vamos a ver en este instante, ¿no?, empieza, ¿no?, justamente es narrador a describir el espacio, el- cómo de los personajes están habitando, ¿no?, en este lugar. Uso de algunos referentes autobiográficos. Recuerda que es otra característica también importante de Mario Vargas Llosa. Dentro de La ciudad de los perros podemos encontrar algunos referentes de la vida de este autor, ¿no? Recuerda que él va a estudiar, va a estudiar en el Leoncio Prado, ¿no?, en el colegio. Y los personajes justamente están en ese colegio Leoncio Prado. Así que vamos a tener en cuenta que esos elementos de la biografía del autor en parte van a estar reflejándose dentro de la narrativa.
Además, el conflicto que tenía con su padre también se va a reflejar dentro de esta novela, ¿no? Emplea diferentes tipos de lenguaje y asimilador e innovador de técnicas. Justamente aquí lo hemos puesto, ¿no? El empleo de diferentes formas de lenguaje, paródico, humorístico, sociológico, periodístico, entre otros. Y la asimilación de técnicas narrativas que se van a mencionar también dentro de La ciudad de los perros. Solamente hemos mencionado algunos puntos para recordar lo que vimos la clase pasada sobre las características de Mario Vargas Llosa. Ahora sí vamos a hablar de La ciudad de los perros. Con relación a La ciudad de los perros, recordemos algo muy importante. Recordemos que esta obra da inicio al boom, pero también recuerda que es la primera novela de Mario Vargas Llosa. En su momento se iba a llamar Los Impostores, ¿ya? Tenía ese título provisional. También se iba a llamar La morada del héroe, ¿no? Que era otro título provisional de La ciudad y los perros. El argumento. Vamos a ver qué nos dice en el argumento. Recuerda que antes de leer el argumento, la historia no está contada de forma lineal, sino está contada de forma fragmentada, ¿no? Ruptura del tiempo, uso de paralelismos, entre otros elementos, ¿ya? Vamos con el argumento para tratar de entender un poco la ciudad de los perros. Dice, a instancia del jaguar, líder de la pandilla, el cadete Cava roba las preguntas del examen de química. Aunque el esclavo Belurto, el delito no se descubre sino hasta mucho después. El contracódigo del honor, como lo ha señalado Sara Castro, ahorita vamos a ver esa noción del código o el contracódigo del honor, al que responden los cadetes del colegio militar, les impone el silencio, ¿no? Al fin, el propio esclavo denuncia el robo a las autoridades. La investigación subsiguiente deja al descubierto mucho más que el mero robo del examen, ¿no? Recuerda que cuando van a hacer requisa, se van a dar cuenta que no solamente está implicado la noción del robo del examen de química, sino también otras cosas, ¿no? Van a encontrar en el requisa otras cosas. Y se van a dar cuenta que, ¿no? Todos esos elementos se habían ocultado muy bien para que los oficiales, suboficiales no puedan tener conocimiento de ello. ¿Qué más nos dice? Dice, luego, mientras los cadetes están de maniobras, el cadete Arana, el esclavo, muere. No se sabe con exactitud quién lo mata. Dentro de la novela tampoco se puede precisar, ¿no? El narrador no nos describe directamente esta muerte o de quién, aunque el jaguar en un momento determinado va donde el teniente Gamboa y le menciona, ¿no? Sin embargo, no se puede determinar. Aunque el asesino es de alguna manera señalado por el poeta, ¿no? El poeta va y señala al asesino, acusa al jaguar, ¿no? Las autoridades militares deciden que, en vista de lo que ha quedado al descubierto, lo mejor es aparentar que nada fuera de lo normal ha sucedido en el colegio, ya que sería un escándalo si se descubriese, ¿no? El asesinato de Arana o que le hayan asesinado, ¿no? A este personaje. Por insistir en la investigación de la muerte del esclavo, se destierra al teniente Gamboa, ¿no? Gamboa insiste, pero luego va a ser llevado a Juliaca. Los cadetes, que habían aprendido su lección de sobrevivencia, se reintegran a la sociedad de donde previnieron, dispuestos a seguir los destinos que sus familias.
y allegados les puedan procurar. Recuerda que La ciudad de los perros en realidad es una historia de adolescentes, ¿no? Que están en un contexto, un momento en su etapa donde hay una exploración del cuerpo, ¿no? La rebeldía, el pandillaje presentes en ellos. Como te decía, La ciudad de los perros no se narra de forma lineal. En este pequeño argumento se ha tratado de hablar de forma lineal los sucesos, pero recuerda que la obra está narrada de forma fragmentada. Eso es una característica tanto del boom como también de la nueva narrativa, ¿no? La participación activa del lector, para que el lector pueda reconstruir la historia, ¿no? De principio a fin y se pueda involucrar dentro de lo que se está narrando. Muy bien, sigamos entonces. El círculo va a ser fundado por el jaguar. En un momento determinado, casi todo el salón era parte del círculo, pero poco a poco se va resquebrajando el círculo hasta solamente quedar 4 personas. Tenemos al líder, que es el jaguar, está Rulos, Boas, Cava. Todos ellos integran el círculo. Y así empieza, ¿no? Así empieza la obra. 4, dijo el jaguar. Los rostros se suavizaron el resplandor vacilante que el globo de luz difundía por el recinto, a través de escasas partículas limpias de vidrio. El peligro había desaparecido para todos, salvo para Porfirio Cava. Los dados estaban quietos, marcaban 3 y 1. Su blancura contrastaba con el suelo sucio. 4, repitió el jaguar. ¿Quién? Yo, murmuró Cava. Dije 4. Apúrate, replicó el jaguar. Ya sabes, el segundo de la izquierda. Hasta ese punto, ¿no? Estamos observando cómo el narrador está describiendo el espacio, pero también podemos encontrar esta narración objetiva después de este pequeño punto, ¿no? Cuando dice, Cava sintió frío, y luego empieza a describir, ¿no? Los baños estaban al fondo de las cuadras, separados de ellas por una delgada puerta de madera, y no tenían ventanas. En años anteriores el invierno solo llegaba al dormitorio de los cadetes, colándose por los vidrios rotos y las rendijas, pero este año era agresivo y casi ningún rincón del colegio se libraba del viento, que en las noches conseguía penetrar hasta en los baños, disipar la hediondez acumulada durante el día y destruir su atmósfera tibia. ¿Te das cuenta cómo va a describir, ¿no? Objetivamente todos esos espacios? Entonces, como te estaba indicando, era un narrador objetivo, ¿no? Tiene la mirada de un narrador objetivo. La pregunta ¿es el único narrador que vamos a encontrar dentro de La ciudad de los perros? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Será el único narrador que se encuentre en La ciudad de los perros? ¿Qué creen? ¿Sí o no? ¿O podremos encontrar otros tipos de narradores? Exacto. No, no es el único tipo de narrador presente en La ciudad de los perros. Exacto, hay otros, ¿no? ¿Ya? Hay otros tipos de narradores presentes dentro de la obra. Muy bien, ahora
continuamos con esta historia. Recuerda entonces que la historia nos está centrando en un momento preciso en medio de los acontecimientos. Eso quiere decir qué técnica se ha utilizado, ¿recuerdas? Cuando una historia se cuenta en medio de los acontecimientos. Exacto, el in medias res. Recordemos que el in medias res es esta técnica que se utiliza para que la historia se desarrolle en medio de los acontecimientos, ¿no? O sea, que inicie en medio de los acontecimientos, que inicie de forma brusca para el autor, ¿no? Para el, perdón, el lector. Vamos al punto de la temática. En el caso de La ciudad de los perros, el tema central está vinculado a este sistema autoritario de enseñanza militar, ¿no? Se centra en este sistema autoritario de enseñanza militar y la condena, ¿no? La critica. También vamos a encontrar, aparte del tema central, que es el sistema autoritario, el reflejo, ¿no? De este sistema autoritario, machista, que va a generar alguna respuesta. Tenemos, por ejemplo, la pandilla juvenil como síntoma de rebeldía ante el sistema, ¿no? Este sistema, ¿no? autoritario genera que muchos de estos personajes, los jóvenes, ¿no? presentes o los adolescentes presentes en la historia, se rebelen, ¿no? Se rebelen ante este sistema autoritario y esa rebeldía ante el sistema es a través de la pandilla juvenil. También está, por ejemplo, el hurto como violación de la norma, el machismo que mutila las dimensiones afectivas del sujeto, la agresividad como método de subsistencia, los rituales de la adolescencia, ¿no? Recordemos entonces que la historia de la ciudad y los perros nos muestra, como te estaba diciendo al inicio, un conjunto de adolescentes que entran a este colegio, a este contexto, ¿no? de un sistema autoritario y por tanto ellos buscan sobrevivir, ¿no? a este sistema. Y para sobrevivir ante este sistema van a tener que utilizar diferentes estrategias, ¿no? Entre ellos el pandillaje, el hurto, la agresividad, ¿no? Y eso conlleva también a la noción del machismo. Recordemos entonces cómo se está vinculando la historia, ¿no? Hay diferentes pasajes donde se presenta esa noción de el machismo que mutila la dimensión afectiva del sujeto. Por ello, vamos a encontrar que un personaje que muestra elementos de la sensibilidad va a ser menospreciado por el grupo.
Y ese personaje que muestra, ¿no?, los sentimientos, muestra su sensibilidad, es Arana, ¿no? Al que le van a llamar el esclavo. Ya tenemos entonces esos elementos, ¿no? En un momento el poeta le dice al esclavo, ¿no? ¿Por qué te dejas golpear? ¿No? ¿Por qué no eres agresivo? Aquí en este lugar, el que no es agresivo pierde. Vamos a volver a estos temas en unos instantes, ¿no? Así que vamos a avanzar. Recordemos que la historia transcurre en el colegio Leoncio Prado, cuando los jóvenes van a buscar la manera de robar el examen de química. Cava es el elegido al azar, así que Cava realiza la maniobra para robar el examen, ¿no?, las preguntas del examen de química. Quien lo observa es el esclavo. Luego de este suceso vamos a encontrar algunos fragmentos, ¿no? Porque recuerda que la historia está fragmentada de un momento a otro. Luego vamos a encontrar la historia de pronto de algún personaje que no se sabe con exactitud quién en realidad es, ¿no? Pero se está contando un poco la historia de este niño que no tiene una cercanía con sus padres, este niño que se vuelve rebelde, ¿no? Esta es la técnica del dato escondido, porque mientras vamos leyendo esta historia nos preguntamos quién podría ser y luego ya casi al final descubrimos que era la historia del jaguar, ¿no? En el Colegio Militar Leoncio Prado reina la agresividad y el machismo, como principios claves para demostrar el concepto de hombría ante los demás. Constantemente el esclavo está siendo golpeado, como no se defiende, lo empiezan a agredir más y más. No solamente eso, sino también quita las indumentarias. Hay un pasaje donde el poeta, ¿no?, tiene que buscar la forma de robar, ¿no?, alguna indumentaria para darle al esclavo y así no ser castigado, ¿no? Por eso que el poeta y el esclavo se hacen grandes amigos. El poeta le dice, para que puedas sobrevivir aquí, ¿no?, necesitas defenderte, agredir a los otros y no demostrar sentimientos de ternura, de compasión. Además, en la historia también vamos a encontrar esta relación entre los padres y los hijos, ¿no? Los padres imponen a los hijos un sistema de enseñanza contra la propia voluntad de estos últimos. Los padres del esclavo, por ejemplo, querían que su hijo esté en el colegio Prado para que, Leoncio Prado, para que sea un hombre, ¿no? En los tíos del jaguar, para que el jaguar no esté en malos pasos. El poeta, porque tenía que cumplir la decisión de sus padres. Entonces estamos observando que muchos de estos personajes no desean ser militares. Están obligados a ir al colegio militarizado.
Por acá nos dicen, profesor, ¿el escenario es el Colegio Leoncio Prado? Sí, el escenario principal, ¿no?, es el Colegio Leoncio Prado. Dice, la rebeldía ante esos mismos esquemas autoritarios, ¿no? Cuando Mario Vargas Llosa gana el Premio Nobel de Literatura en el 2010, la Academia lo señala como un autor que logra presentarnos las cartografías del poder, ¿no? Presentarnos esa estructura del poder. Entonces, cuando a Mario Vargas Llosa se le entrega este premio y cuando se menciona sobre las cartografías, sobre las estructuras del poder, que va a ser una temática constante en la obra de Mario Vargas Llosa, entonces estamos observando que la importancia de este autor es reflejar que no solamente el poder está presente, ¿no?, en la dictadura, por ejemplo, ¿no?, sino que la sociedad en sí se muestra dentro de un estrato, ¿no? En el caso del Colegio Leoncio Prado están las autoridades, los que tienen el poder. Después están los tenientes, el teniente Gamboa, que tiene poder sobre el salón. Después está el círculo, que tiene poder sobre el salón. Dentro del círculo está el jaguar. Y te vas dando cuenta entonces cómo se está representando estas mirado escalonado que es el poder, ¿no? Los personajes, y con ello ya vamos a mencionar un poco de la historia también, ¿no? Habíamos señalado que el esclavo observa cómo de pronto el cadete Cava ha robado el examen, se da en la narración donde están dando el examen, y de pronto le tiran un papelito al poeta. Para ese momento ya ha entrado el teniente Gamboa, y recuerda que va a castigar al esclavo, ¿no? Pero el esclavo recuerda que iba a ir con Teresa al cine, pero ahora como está castigado ya no va a poder salir. Por eso que le va a pedir al poeta Alberto Fernández para que éste pueda decirle a Teresita que no va a poder salir sino para la próxima semana. Muy bien. ¿Qué sucede entonces? Sucede que de pronto el poeta va a tener que ir a la casa de Teresita, ¿no? Así que el poeta, al entrar, se va a encontrar con la tía de Teresa, ¿no? La tía sabía que iba a venir uno de los cadetes y le estaba diciendo a Teresa que busque la manera de conquistarlo, ¿no? Porque no tiene buena plata, pero es una persona o una familia de clase media.
Sin embargo, Teresita le estaba diciendo, ¿no?, a su tía que de pronto no era la intención, no eran enamorados, hasta que aparece el poeta Alberto, ¿no? Le dice a Teresa que no va a poder venir, pero la tía igual se intromete y empieza a decirle para que puedan salir los dos juntos, ¿no? Así que deciden ir al cine. Después de ir al cine, ¿no?, recuerda que el poeta Alberto Fernández como que se enamora de Teresita y le da un beso. El poeta Alberto Fernández va a estar un poco mal, ¿no? Por ello. No le puede decir al esclavo lo que ha sucedido, a su mejor amigo, ¿no? Le engaña, ¿no? Cuando le dice, ¿qué te dijo Teresita? Dijo, está bien, ¿no? Que no te preocupes. Por eso que el esclavo espera la siguiente semana para poder salir, ¿no? Pero recuerda que está castigado porque no puede salir, está castigado porque se supone que tiene que indicar quién es, ¿no?, la persona que ha robado el examen. Para eso se rompe, recuerda, la narración y una vez más se refleja cómo de pronto el poeta y el esclavo, ¿no?, se convierten en grandes amigos. Se habla también del círculo, cómo se está conformando el círculo poco a poco. Se quiebra otra vez la historia, se vuelve al presente, se habla como de pronto lo señalan al poeta Ricardo Arana como el esclavo, porque lo llaman así. Luego se quiebra la narración, ¿no? Y ahora estamos en ese momento donde todos habían entrado, ¿no?, al Colegio Leoncio Prado, y recuerda que se está dando el bautizo, ¿ya? Entonces ahí estamos observando, ¿no?, el momento en el cual van a ser bautizados muchos de ellos, ¿no? Van a ser avergonzados por todos, cuando le empiezan a decir el perro anda de cuatro patas, así que ustedes también peleen, muérdanse, y así, ¿no? Pero ese día recuerda que también después de este bautizo, uno de ellos empieza a decirle, ¿no?, que hay uno que se llamaba el Jaguar, no ha sido bautizado, y todos se sorprenden. ¿Cómo es posible que no haya sido bautizado si todos hemos estado golpeados, hemos tenido que estar humillados, ¿no? Entonces Arróspide es el que cuenta.
eso, ¿no? Llamaremos a ese que le dicen el jaguar, propuso Cava, ¿no? Después de que Aróspides había mencionado algo. ¿Quién? ¿De qué sección es? Le dijo, ¿no? Es la de la primera sección, junto al baño. ¿Y por qué el jaguar? Lo llama así Aróspide, ¿no? Así lo llamaron, ¿no? Porque se mueve muy rápido. Además, él dijo, llámeme jaguar. Y empieza a contar Cava, ¿no? Ellos lo miraban medio asombrados. Eran como 10, fíjense bien, 10. Pero solo cuando nos llevaba al estadio. Allá se acercaron más, como 20 o más, un montón de cadetes de cuarto. Y él se les reía en la cara. Así que me van a bautizar, les decía. Qué bien, qué bien. Así les decía. ¿Usted es un matón perro? Le preguntaron. Y entonces, fíjense bien, se les echó encima y riéndose, les dijo que había ahí no sé cuántos, 10 o 20 o más tal vez, y no podían agarrarlo. Algunos se sacaron las correas y lo azotaron de lejos, pero les juro que no se les acercaban. Y por la Virgen que todos tenían miedo. Y juro que vi a no sé cuántos caer al suelo con cara rota, fíjense bien. Y él se les reía y les gritaba, así que me van a bautizar. Qué bien, qué bien. Y se reía más. Una vez más, y a Rospe le dice, pero dime, ¿cómo así lo llamaron jaguar? ¿Qué tiene que ver eso? Yo no lo llamé así, él mismo. Lo tenían rodeado y se había olvidado de mí. Lo amenazaban con sus correas y él comenzó a insultarlos, a ellos, a sus madres, a todo el mundo. Y entonces uno dijo, a este bestia hay que traer a Gambarina. Y llamaron a un cadete grandazo, con cara de bruto, y dijeron que levantaban pesas. ¿Para qué lo trajeron? Preguntó Alberto. ¿Pero por qué le dicen el jaguar? Insistió Róspide. Para que pelearan, dijo Cava. Le dijeron, oigan, perro, usted que es tan valiente, aquí tiene uno de su peso. Y él le contestó, me llamo Jaguar, cuidado con decirme perro. ¿Se rieron? Preguntó alguien. No, dijo Cava, les abrieron cancha. Y él siempre se reía, aun cuando estaba peleando, fíjense bien. No pelearon mucho rato, dijo Cava, y me di cuenta por qué le dicen Jaguar. Es muy ágil. Una barbaridad de ágil. No crean que muy fuerte, pero parece gelatina. El Gambarina se le salían los ojos de pura desesperación. No podía agarrarlo. Y el otro, dale con la cabeza y con los pies, dale, y a él nada. Hasta que Gambarina dijo, ya está bien de deporte, me cansé. Pero todos vimos que estaba molido. Entonces ahí está contando Cava, ¿no? Cómo de pronto iban a bautizarlo a él como también a el esclavo, perdón, el Cava y el jaguar, pero al final, como el jaguar se reía, dejaron a Cava un instante, ¿no? Y luego van donde Cava y lo bautizan, ¿no? Así que Cava dice que el bautizo dura un mes. No podemos aceptar que todos los días pase lo mismo que hoy. Un mes, imagínate, haciendo todas estas vergüenzas, ¿no? Así que de pronto sí, dice, no, hay que buscar la manera que esto acabe. Así que en este momento Jaguar dice, ¿no? Hay que defenderse. Nos vengaremos de los de cuarto. Les haremos pagar caro sus gracias. Lo principal es recordar las caras y, si es posible, la sección y los nombres.
Hay que andar siempre en grupo. Nos reuniremos en las noches después del toque de silencio. Ah, y buscaremos un nombre para la banda. ¿Los halcones? Insinuó alguien tímidamente. No, dijo el jaguar. Eso parece un juego. La llamaremos el círculo. El círculo comenzó a funcionar 2 días más tarde, poco después del desayuno. Y aquí empieza ya la aventura del círculo, cómo el círculo poco a poco va a buscar la forma de vengarse de los de cuarto, ¿no? Estaban planeando cómo de pronto acechar de los de cuarto, quitarle algunas prendas, agarrar barro, tirar, ¿no?, en los zapatos o de pronto en las camisas, porque al día siguiente recuerda que había una revisión. Todos tenían que estar pulcros, así que los del círculo realizaban eso. Y cuando se tocaba la diana, se levantaban, se tenían que duchar, vestir. Como los zapatos estaban mal lustrados porque estaban llenos de barro, esperaban y esperaban la manera de sacar todo esto y llegaban muy tarde. Y si llegaban muy tarde a la fila, eran castigados, ¿no? Así que los de cuarto no sabían quiénes eran los que estaban realizando esto, pensaban que eran de una sección más, pero no pensaban que eran los del círculo. Así que poco a poco el círculo va realizando diferentes maniobras. Van observando que los de cuarto, ¿no?, empiezan a sentirse mal. Entonces estamos viendo tres personajes. Tres personajes que hemos señalado en este instante. El poeta, Ricardo Arana, y el jaguar. ¿Ya? Estos son los tres personajes principales de la historia. Hasta este momento recuerda que hemos hablado de estos tres personajes, ¿no? ¿Ya? Ahora sí volvemos al primer punto, personajes principales. ¿Por qué? Porque ya hasta este momento, este pequeño momento de la historia, ya se ha presentado estos tres personajes, ¿no? El poeta, el esclavo y el jaguar. Ahora vamos a señalar algunas características de estos tres personajes principales. Alberto Fernández es conocido por sus compañeros del colegio militar con el seudónimo de El Poeta, ¿no? Reside en Miraflores. Ya te das cuenta entonces que este personaje aspira, no es parte de la clase media alta, ¿no? Tiene problemas con su padre, pero más adelante se va a amistar con su padre. Estaba con Teresita, pero va a dejar a Teresa porque siente vergüenza de pasear con ella, ya que Teresita pertenece a la clase baja, ¿no? Y él, como está en Miraflores y en diferentes espacios, ¿no?, tiene vergüenza de pasar con ella ahí en estos lugares, ¿no? Por eso que deja a Teresita, empieza a tener otras mujeres de su propia condición social, ¿no? Y él decide ir ya a Estados Unidos. Se amista con su padre por eso, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí te das cuenta cómo es el poeta, ¿no? Cómo es este personaje Alberto Fernández. Sus acciones fluctúan entre la ternura y la violencia, entre la amistad y la traición, la cobardía y la determinación, especialmente en relación a su amistad con el cadete Arana, antes y después de la muerte de este. Efectivamente, Teresita, ¿ves? Entonces aquí tenemos a este personaje, el poeta, un cínico, ¿no? El siguiente, Ricardo Arana, conocido como el esclavo, muestra una actitud sumisa y pasiva. Se constituye como un personaje opuesto al ideal del sistema militar del colegio. Será víctima de los abusos y burlas del resto de los cadetes.
quebrará el código de ese sistema al denunciar al cadete Cava de ser el autor del robo del examen de química. Y justamente después de los acontecimientos del círculo se da, ¿no? Después retorna al presente determinado donde Ricardo Arana confiesa, ¿no? Confiesa quién ha sido el que roba el examen de química. Así que el personaje de Boa va a ser aquel que va a contar cómo el cadete Arana va a ser expulsado. De todos los personajes que estaban dentro del salón, el único que quería ser o que quería tener esta profesión de militar, ¿no? O que quería seguir, ¿no? Era Cava, el poeta, perdón, el cadete Cava, ¿no? Era el único que quería ser, ¿ya? Militar, ¿no? Y va a ser aquel que va a ser expulsado del colegio Lorenzo Prado, porque los demás estaban solamente porque sus padres le habían puesto, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces Ricardo Arana rompe ese código, ¿no? Al señalar a Cava como el responsable del hurto. Después de su muerte, Arana se convierte en el punto de tensión entre el poeta y el jaguar. Por eso que es uno de los personajes principales, ¿no? Ricardo Arana. Y después de Ricardo Arana tenemos como personaje principal al jaguar. Es un personaje muy impetuoso y belicoso al que se le atribuye la muerte del esclavo. Es el líder del círculo conformado por el Boa, el Serrano Cava, el Rulos. Al interior de los vasos comunicantes que ofrece la obra se presenta el jaguar narrando su vida desde el punto de vista infantil y juvenil. Te estaba mencionando que había un personaje que no se sabía con exactitud quién era, ¿no? Y más adelante descubrimos que es el jaguar. Pues ahí está la técnica de el dato escondido o también llamado la técnica del iceberg. Este personaje, el jaguar, va a ser el personaje que se ha humanizado completamente dentro de la historia, ¿no? Es uno de los grandes personajes dentro de la ciudad de los perros, porque el jaguar en el epílogo, ¿ya? Ya es un personaje que ha logrado reinsertarse a la sociedad, porque recuerda que el jaguar, gracias a la amistad que tenía con su amigo el Flaco Higueras, se convierte en un delincuente el jaguar, ¿no? Pero por el amor a Teresita, el jaguar va a cambiar, ¿no? Así que Teresita va a ser un personaje secundario que va a relacionar a estos tres personajes, los tres personajes centrales, ¿no? El poeta, el jaguar y el esclavo, ¿ya? Así que de pronto el jaguar, ¿no? Ya en el epílogo, el jaguar cambia, ¿no? Trabaja ahora el jaguar, ¿no? ¿Y sabes dónde trabaja? En una agencia bancaria. Y se convierte en el empleado del mes, ¿ya? Y se casa con Teresita, ¿no? Bueno, eso se ve en el epílogo ya, ¿no? Así que el jaguar se transforma, ¿no? Cambia de parecer. Bien, por tanto, tenemos aquí
Personajes principales, mira, ya hemos hablado de los personajes principales, el poeta, el esclavo y el jaguar, ¿no? Dice, organiza acontecimientos y tiene un rol fundamental el poeta, el esclavo y el jaguar. Los personajes secundarios desempeñan un rol relevante sin alcanzar un rol fundamental. Boa, Cava, Rulos, Arróspide, Teresa, el teniente Gamboa son personajes secundarios, ¿no? Que van a ayudar a la historia, ¿no? A complementar un poco estos momentos de la historia, ¿no? Y los personajes incidentales. ¿Recuerdas cuáles son llamados los personajes incidentales, no? Personajes que no tienen mucha relevancia, ¿no? Que solamente están en un momento determinado para eh, generar una anécdota, contrarrestar, etcétera, etcétera, ¿no? Su participación resulta prescindible en el desarrollo de la historia, por ejemplo, de la familia del poeta y del esclavo, el flaco Higueras, ¿no? Que es un personaje anecdótico, la tía de Teresa, otro personaje anecdótico, la Pies Dorados, por ejemplo, también, ¿no? Otro personaje anecdótico. Vamos con la otra determinación, por el nivel de complejidad. ¿Qué tipos de personaje encontramos? Simples y complejos. Los personajes simples, en este caso, sería aquel personaje que es definido por muy pocos rasgos, el esclavo, ¿no? Boa, otro personaje que sería simple, ¿no? Rulos, Arróspide. Complejos, el poeta, el jaguar. Presenta multiplicidad de aristas o facetas. Personajes según sus transformaciones. Estático, el teniente Gamboa. Tú dirás, profesor, pero el teniente Gamboa cuando se le acusó al jaguar, él buscó no la verdad, profesor, a pesar de que las autoridades habían señalado que se había cerrado el expediente de la muerte del esclavo. ¿Por qué es un personaje estático? Lo que sucede es que este personaje dice, mira, no sufre ninguna transformación significativa de la trama. El teniente Gamboa busca la verdad, eso sí, porque una de sus características del teniente Gamboa desde el principio era eso, ¿no? Él veía de pronto una injusticia, ¿no? Relevante para él, entonces buscaba la verdad. No ha cambiado desde esa forma de pensar. Además, va a aceptar. Así que no se va a rebelar, no va a cambiar, no va a modificar su conducta, porque va a aceptar que lo manden, que lo lleven a Juliaca como castigo. Así que acepta las normas. Por eso que no es un personaje que sufra esa transformación, o que se modifique su conducta. En cambio, el jaguar sí, es un personaje que modifica su conducta, ¿no? Recuerda que el jaguar era un personaje que en el colegio está lleno de ira, de odio, lideraba el círculo. Antes de estar en el colegio, Leoncio Prado ya había realizado algunos hurtos, ¿no? Con el Flaco Higueras, sale del colegio y sigue robando, ¿no? Sucede que el jaguar robaba y luego entregaba regalos a Teresa. Tocaba la puerta, dejaba unos regalos, se iba corriendo y Teresa abría la puerta y encontraba esos regalos, ¿no? No sabía de quién era. Más adelante, obviamente, que Teresa se entera, ¿no? Quién le estaba entregando esos regalos. Hasta que un día el jaguar toca la puerta, deja el regalo y ya no sale Teresa ni la tía. Se había cambiado de lugar. Por eso que el jaguar triste, desconsolado, ¿no? Hasta que un día se encuentra con Teresa. Recuerda que el jaguar roba, ¿no? Así que tiene que estar en diferentes lugares para ver a sus víctimas.
Y justo en medio de esos lugares que estaba trabajando en la calle, el jaguar ve a Teresa, ¿no? Y se le acerca a ella. Le saluda, recuerdan viejos momentos, le invita a salir. Así que con Teresa van a estar unos días hasta que le pide matrimonio, ¿no? Creo que después de 15 días por ahí, después de reencontrarse, de ir a la casa de la tía, va a decirle a Teresa para huir a Huacho y casarse. Y se casan, ¿no? Ahí te das cuenta entonces el personaje ha cambiado, ¿no? Ya encuentra trabajo, ¿no? Ya se inserta a la sociedad. Así que el jaguar es un personaje dinámico, ¿ya? Bien, en esta historia recordemos también que después de ser expulsado el cadete Cava, se da la muerte, ¿no? O el asesinato de este personaje, el esclavo, ¿no? Vamos a leer de pronto ese pasaje donde se da el asesinato o la muerte del esclavo. Dice, en ese momento vio la silueta verde que hubiera podido pisar si no ha divisado a tiempo, y ese fusil con el cañón monstruosamente hundido en la tierra, en contra de todas las instrucciones sobre el cuidado del arma. No atinaba a comprender qué podía significar ese cuerpo y ese fusil derribados. Se inclinó. El muchacho tenía la cara contraída por el dolor y los ojos y la boca muy abiertos. La bala le había caído en la cabeza. Un hilillo de sangre le corría por el cuello. El capitán dejó caer sus prismáticos que tenía en la mano, cargó al cadete, pasándole el brazo entre las piernas y otro por la espalda, y echó a correr, atolondrado hacia el cerro, gritando Teniente Gamboa, pero tuvo que correr muchos metros antes que lo oyeran. La primera compañía debía estar demasiado absorbida por los gritos de Gamboa y el esfuerzo que exigía al ascenso rampante para mirar atrás. El capitán trataba de localizar el uniforme claro de Gamboa o a los suboficiales. De pronto, los escarabajos se detuvieron, giraron y el capitán se sintió observado por decenas de cadetes. Gamboa, suboficiales, gritó, vengan, vengan rápido. Y ahora los cadetes se descolgaban por las penínsulas, por los pendientes a toda carrera, y él se sintió ridículo con ese muchacho en brazos. Tengo una suerte de perro, pensó. El coronel meterá esto en mi hoja de servicio. El primero en llegar a su lado fue Gamboa. Miró asombrado al cadete y se inclinó para observarlo, pero el capitán gritó, rápido, a la enfermería, a toda carrera. Los suboficiales, Morty y Pessoa, cargaron al muchacho y se lanzaron por el campo velozmente, seguidos por el capitán, el teniente y los cadetes que, desde todas direcciones, miraban con espanto el rostro que se balanceaba por efecto de la carrera, un rostro pálido, demacrado, que todos conocían. Rápido, decía el capitán, más rápido. De pronto Gamboa arrebató el cadete de los suboficiales, lo echó sobre sus hombros y aceleró la carrera. En pocos segundos sacó una distancia de varios metros. Cadetes, gritó el capitán, paren el primer coche que pase. Los cadetes apartaron a los oficiales y cortaron camino. El capitán quedó retrasado junto a Morty Pessoa. ¿Es de la primera compañía?, preguntó. Sí, mi capitán, dijo Pessoa, de la primera sección. ¿Cómo se llama? Ricardo Arana, mi capitán. Vaciló un instante y añadió, le dicen el esclavo.
Ese es el pasaje donde es asesinado el esclavo. ¿Ya? Bien, los espacios de representación dentro de la obra. Tenemos espacios cerrados, abiertos y urbanos, ¿no? En los espacios cerrados sería el Colegio Militar Leoncio Prado, ¿ya? Cercano al mar y rodeado de descampados y chacras, ¿no? Se constituye a partir de la reducida posibilidad de desplazamiento, los espacios cerrados, ¿no? Y acción, así como la escasa posibilidad de comunicación con otros espacios. Entre los espacios abiertos están vinculados a la posibilidad de desplazamiento y presentar diversidad de sus configuraciones. Por ello, las calles de la ciudad de Lima serían esos espacios abiertos dentro del colegio, perdón, dentro de la novela La ciudad de los perros, ¿no? El colegio Leoncio Prado, un espacio cerrado, que simboliza ¿qué? Simboliza el autoritarismo, ¿no? Mientras que los espacios abiertos serían fuera de este lugar, fuera del Colegio Leoncio Prado, las calles de la ciudad de Lima. Entre los espacios rurales y urbanos está el espacio urbano. Miraflores como barrio que ostenta el poder del dinero, Lince y la Victoria, símbolos del poder de la fuerza y la violencia, el Leoncio Prado, el hogar del círculo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces encontramos esa representación de los espacios, ¿no? Espacios cerrados, espacios abiertos, espacios urbanos. Los narradores, ya que habíamos mencionado sobre los tipos de narradores que podíamos encontrar, está el narrador objetivo, lo que habíamos señalado al inicio, ¿no? El punto de vista externo es el dominante y se manifiesta mediante el uso de un narrador en tercera persona. Este narrador describe con detalle las calles y casas de Lima, así como las cuadras y las aulas del Colegio Leoncio Prado, recreadas en la ficción. ¿Te das cuenta entonces al inicio cómo habíamos señalado la presencia de este narrador? También está el narrador personaje. El punto de vista interno se manifiesta en la incorporación del narrador personaje y su relato en primera persona. En la obra se encuentra predominantemente por la narración de Boa. Dice, en la obra se encuentra predominantemente en la narración de Boa. No quiere decir que Boa sea el único personaje que narra, ¿no? Algunos acontecimientos, ¿ya? En momentos, Boa también se va a convertir en narrador testigo, ¿ya? Recuerda eso. Narrador testigo también se va a convertir. Narrador mixto. El punto de vista mixto es aparentemente omnisciente, aparentemente, pero incorpora sutilmente elementos de la primera persona, ¿no? Ese es un narrador mixto. Corresponde a diversos personajes como el jaguar, Alberto, entre otros, ¿ya? Así que tenemos un narrador múltiple, ¿no? Recursos técnicos. Tenemos la alternancia, consiste en la presentación de historias paralelas en una misma historia, incluso en un mismo párrafo, en el uso de voces de distintos personajes, por ejemplo. Esto logra el efecto de simular la concurrencia en multiplicidad de voces, tal cual aparecen en la realidad. Entonces está la alternancia. También están los vasos comunicantes. Esta técnica consiste en la vinculación de diversas historias que pertenecen a ámbitos o situaciones diferentes. Los vasos comunicantes lo podemos encontrar incluso en el epílogo, ¿no? Cuando el jaguar se encuentra con el Flaco Higueras, que ha salido de prisión el Flaco Higueras, se encuentra con el jaguar, van a beber y en medio de esta conversación se interpone, ¿no? El pasado, porque el jaguar le está contando al Flaco Higueras cómo de pronto se reencuentra con Teresita, ¿no? Y empieza a ver este vínculo de estas dos historias en ámbitos o situaciones diferentes. El monólogo interior,
Pretende mostrar verbalmente el libre fluir de la conciencia, los sentimientos y las ideas de los personajes. De este modo, la voz de la conciencia de tres personajes se vinculan en este recurso expresivo: el poeta, Boa y el jaguar. Entonces tenemos aquí la presencia, ¿no?, de esta técnica del monólogo interior. También está el flashback. Y por último, encontramos también la técnica del iceberg o el dato escondido, ya que al final conocemos cuál es la identidad de este personaje, que es en realidad el jaguar que se está contando, ¿no?, sobre su historia. Bueno, después de la muerte de Ricardo Arana, el esclavo, recuerda que las autoridades van a señalar que ha sido una muerte accidental, no van a dejar ver el cuerpo, incluso a sus padres, pero el poeta acusa al jaguar, ¿no? Luego acusa al círculo y en la requisa el general encuentra novelas pornográficas que había escrito el poeta, por eso que le dice al poeta que retire los cargos o si no, manchará su hoja, no sus recomendaciones. Por eso que el poeta al final decide no acusar al jaguar. El jaguar, al enterarse que el teniente Gamboa se va a marchar, va a ser retirado, llevado a Juliaca. El jaguar le dice al teniente Gamboa que él es el asesino, que él intentó matar, ¿no? Pero él le dice que no, ¿no? Eso es imposible. Por eso que el jaguar está molesto porque todo el salón le había dado la espalda. Así que el teniente Gamboa le dice al jaguar: es mejor que te olvides de este acto, ¿no? Rompe la confesión del jaguar, la supuesta confesión del jaguar, y se retira. Así que de pronto el jaguar, después de este acto, se retira del colegio, ¿no? Entonces la técnica del iceberg, estamos viendo un punto, tratar de develar, ¿no?, al asesino, pero al final no se encuentra, ¿no?, este asesino. Y dos, que poco a poco nos estamos dando cuenta también de la aparición de este personaje que es el jaguar, que se está contando desde el principio, pero no se sabe con exactitud quién era, ¿no? Al final se descubre que es el jaguar. Muy bien, ahora sí, vamos a las preguntas.
A ver, vamos con la pregunta número 1. ¿Cuál sería la respuesta en la número 1? Muy bien. La respuesta sería la D. Originalmente Los Impostores, de Mario Vargas Llosa. No es un colegio religioso y sí representa el machismo y la violencia. Pregunta número 2. ¿Cuál sería el personaje incidental o episódico dentro de este fragmento? Pregunta 2. ¿Cuál sería la respuesta? Dice, no pelearon mucho rato, dijo Cava, y me di cuenta por qué le dicen jaguar. Es muy ágil. Una barbaridad. ¿Quién está contando? Cava, ¿no? Y en un momento determinado, hasta que Gambarina, ¿no? Entonces, el cadete Gambarina va a ser un personaje episódico. ¿Mm? O sea, un personaje incidental. Pregunta 3. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta 3? Fuera de aquí, boa, dijo Aróspides, sin mirarlo. No estoy hablando contigo, lárgate. No te olvides que tú también dudaste del jaguar. El jaguar, dijo el boa, mirando a Aróspides con sus ojillos inflamados. No le creas. Yo dudé un momento, pero ya no. Dile que todo eso es mentira y que lo vas a matar. Baja de ahí si eres hombre, Róspide. Es su amigo, pensó Alberto. Yo nunca me atreví a defender así al esclavo. ¿Cuál sería? En el fragmento citado de la novela La ciudad de los perros, la reflexión del poeta, mira, la reflexión del poeta, nos permite comprender que el boa es un personaje, es su amigo, pensó Alberto. Yo nunca me atreví a defender así al esclavo. Es un personaje secundario, efectivamente. La 3, la A. 4. Ay, ¿por qué no puede ser la C? Porque recuerda que están hablando de personaje complejo, ¿no? El personaje complejo cambia de circunstancias, se muestra, ¿no? De diferentes facetas, ¿no? Pregunta 4. En La ciudad de los perros muestra una variedad de narradores entre los que destacan el narrador objetivo y el narrador personaje. Ejemplos de estos son Alberto, el Boa y una voz anónima cuya identidad será descubierto por el lector al final de la obra. Con respecto a este último, o sea que al final vamos a descubrir quién es el personaje escondido, podemos afirmar que estamos también ante la técnica denominada el iceberg. Exacto. La 4, la A.
5. ¿Qué característica de la narrativa del autor encontramos en la pregunta 5? Pregunta número 5. Exacto. La pregunta número 5, la respuesta es la A. Pregunta 6. Respuesta a la 6. Mira, después de todo, ¿por qué no ir a la enfermería? ¿Para qué salir a la calle? Doctor, se me nubla la vista. Ahí te das cuenta que inserta la primera persona, ¿no? Me duele la cabeza, tengo palpitaciones, sudo, fríos, soy un cobarde. Cuando estaban consignados, los cadetes trataban de ingresar a la enfermería. Allí pasaba el día sin hacer nada, en pijama, y la comida era abundante, pero los enfermeros y el médico eran cada vez más estrictos. Se incorpora un elemento de la primera persona a la narración en tercera. ¿Cuál sería entonces en la pregunta 6? Exacto. Inserta la perspectiva de la primera persona. Y con esto nos vamos en la pregunta 7, ¿no? En la ciudad de los perros, el personaje que roba el examen de química es el cadete Cava. Muy bien. Hasta aquí nos quedamos entonces. Nos vemos. Cuídense. Hemos desarrollado la ciudad de los perros.